Era una tarde convencional de verano para los investigadores Gabriel Nocky Macedo y Lajos Berkes. En la oficina de Berkes, en la Universidad de Berlín, ambos repasaron imágenes digitalizadas de documentos antiguos. Sabíamos que había algunos papiros en la Universidad de Hamburgo que nos interesaban, comenta Gabriel Macedo, en una entrevista a BBC News Brasil. La documentación papirológica se conserva en bibliotecas, museos o universidades en general, y muchas de estas colecciones hoy día son parcial o totalmente digitalizadas, con fotos disponibles en Internet. Y este trabajo de mirar papiros a través de fotos es realmente un acto cotidiano en la investigación papirológica. Fue cuando un documento llamó la atención de la pareja. Ya en el primer trabajo de descifrado, se dieron cuenta de que había una secuencia de 3 letras griegas antiguas con el sonido de IES, de Jesús. No hay muchas palabras en griego que comiencen con estas letras, así que nos dimos cuenta de que había una mención a Jesús. Explica. Este tipo de trabajo de investigación generalmente parte de algunas palabras clave, para tratar de tener una idea de lo que está escrito allí. Después de todo, más que un idioma antiguo, estos papiros están a menudo en fragmentos, y sus textos están escritos con una grafía muy diferente de la actual. Más tarde, el mismo día, lanzaron las palabras identificadas en una base de datos profesional, donde están insertados todos los textos conocidos de literatura griega desde la antigüedad hasta la Edad Media. Descubrieron que ese papiro era una copia del pasaje inicial del famoso Evangelio de Tomás sobre la infancia de Jesús, un texto apócrifo que relata pasajes de lo que habría sido la vida de Jesús entre los 5 y 12 años, es decir, historias que no figuran en la Biblia, una vez que los 4 evangelios canónicos callan sobre esta fase. En los últimos 18 meses, el brasileño Macedo y su colega húngaro Berkes se han ocupado del papiro. Estuvieron personalmente en Hamburgo para analizar físicamente el material. Cada uno en su universidad estudió minuciosamente todas las características del documento que, este mes, fue dado a conocer al mundo. El material tiene la grandeza de ser el manuscrito más antiguo que se conoce sobre este importante relato acerca de la infancia de Jesús. Según los investigadores, el papiro encontrado fue escrito entre los siglos IV y V. Esta datación se realiza a partir del estilo de la grafía. Las escrituras son diferentes según la época, y algunas son más difíciles que otras, dice Gabriel Macedo. En el caso de nuestro papiro no es caligráfico, no es bonito, bien hecho. Es una escritura más al lado del feo, hecha por alguien que no sabía escribir muy bien. No era un profesional, un copista. Creo que tal vez por eso no llamó la atención en medios a tantos documentos archivados en Hamburgo. Una de las hipótesis que los investigadores han planteado es que el texto fue producido como una tarea de aprendizaje por algún monje que estaba estudiando para, quién sabe, convertirse un día en copista. Eso explicaría la letra torpe y la irregularidad de los trazos. Desafortunadamente, como no se conoce el contexto arqueológico de donde vino el papiro, el único instrumento que nos queda para la fecha fue la paleografía, es decir, el tipo de escritura. Fuimos por el método comparativo. En el artículo académico escrito por la pareja, destacan que no hay evidencia de cómo o cuándo se descubrió el papiro. Según los investigadores, la colección papirológica mantenida por la Universidad Hamburguesa se formó a partir de la adquisición de una colección entre 1906 y 1909. Ellos creen que el documento analizado solo fue inventariado por la universidad en este siglo, pues en 2001 la colección contaba con 782 números, y este papiro fue catalogado bajo el número 1011. El fragmento pudo haber pertenecido al núcleo original de la colección o a un lote de papiros transferidos en una caja de madera de Berlín a Hamburgo en 1990, afirman los investigadores. Intentamos encontrar documentos sobre la historia del papiro. Desafortunadamente no hay mucho sobre eso, lamenta Gabriel. Sobre el texto en sí, el Evangelio de la infancia de Jesús, también llamado Evangelio de Pseudo Tomás o Protoevangelio de Tomás, ya era bastante conocido entre los investigadores de religión. Antes, el documento más antiguo en griego con este relato era del siglo XI. Tiene una tradición,
una transmisión muy compleja, ya que se conocen 9 lenguas antiguas y algunas son traducciones ya medievales. Algunas de estas lenguas tienen varias versiones. El griego, por ejemplo, tuvo 4 versiones diferentes, dice el investigador brasileño. En el fragmento, que mide 11 por 5 centímetros y tiene 13 líneas de texto, está un pasaje del principio de este evangelio. Es el relato de lo que habría sido el primer milagro realizado por Jesús, cuando él era un niño de tan solo 5 años. Según el texto, él jugaba en el vado de un arroyo, y reunió las aguas corrientes en lagunas, y las hizo puras enseguida. Y realizó estas cosas con la sola palabra, según traducción del profesor Frederico Lourenço, de la Universidad de Coimbra. Y haciendo barro maleable hizo de él 12 gorriones, y era día de sábado cuando los hizo, y había muchos otros niños que jugaban con él. Continúa el texto. Un judío, habiendo visto las cosas que Jesús hacía, jugando el sábado, fue inmediatamente y anunció a su padre, José: «He aquí que tu hijo está junto al arroyo», y tomando barro moldeó 12 gorriones, y profanó el sábado. Continúa la historia. En este caso, la problematización es por causa de la ley judía que manda guardar los sábados. Y José, yendo al lugar y viéndolo, le gritó diciéndole: «¿Por qué haces estas cosas en día de sábado? Cosas que no se permite hacer». Srenía, dice el texto. Jesús, aplaudiendo sus manos, gritó a los gorriones y les dijo: «Id». Y volando los gorriones se fueron, engullendo. Segundo comentario de Lorenzo en el libro Evangelios Apócrifos, griegos y latinos, no es posible determinar para este texto ni su autoría, ni su fecha, ni su título original. El profesor y traductor comenta que las hipótesis presentadas para la datación del relato eran dispares, yendo del siglo II al siglo VI. El descubrimiento actual acorta un poco esta brecha. Es un texto desconcertante en varios niveles, sobre todo en la forma en que nos retrata a un niño Jesús insensible y caprichoso, analiza él en el libro. También es curiosa la circunstancia de que se trata del Evangelio apócrifo, con el menor número de paralelos con los 4 canónicos y con otros apócrifos, existiendo como que en una burbuja propia. Macedo dice al reportaje que este es uno de los puntos que su descubrimiento altera. Había quien apostara que el relato había sido escrito originalmente en siríaco. Ahora, prácticamente no hay dudas de que la primera versión fue en griego antiguo, la lengua franca de la intelectualidad mediterránea en los primeros siglos de la era común. Experto en cristianismo primitivo y autor de varios libros sobre el tema, el historiador André Leonardo Chevitarese, profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, señala a BBC News Brasil que, según todo indica, la preocupación por lo que ocurrió en los primeros años de vida de Jesús fue una construcción tardía, es decir, no era una preocupación de la primera generación de sus seguidores. Los autores que podrían habernos contado sobre la infancia de Jesús, allí en los años 50, 60 del primer siglo, no han dicho nada al respecto. Entonces, lo más probable es que estas historias contenidas en el Evangelio de Pseudo Tomás sean incluso tardías, a partir de la segunda mitad del siglo II. En un momento en que quien podría informar sobre cómo habría sido esa infancia ya no estaba vivo para contar absolutamente nada, observa el historiador. Nacido en Porto Alegre, Río Grande do Sul, el investigador brasileño Gabriel Nocky Macedo hizo toda su carrera académica en Europa. La mayor importancia de este descubrimiento es que reduce significativamente la datación de este evangelio y el hecho de que el original muy probablemente fue en griego. También vale la pena destacar que es hermoso ver a un brasileño que trabaja en el extranjero ser parte de este descubrimiento. Esto muestra que los brasileños son tan investigadores como cualquier otro. Esto necesita ser reforzado, incluso para alentar a nuevas generaciones de investigadores, en las más diferentes áreas, incluso en esa muy poco explorada que es la papirología. Cualquier manuscrito que esté en la estela de los orígenes del cristianismo es muy significativo porque viene a comprobar y corroborar toda una tradición de elementos teológicos, filosóficos, históricos y sociológicos que estuvieron en la base de la organización del cristianismo. Hay la prueba de que el Evangelio de Pseudo Tomás es un documento muy antiguo, que tiene un enorme lastre de sostenimiento de gran tradición.
Si tienes ganas de crear tu propio canal como el nuestro, para poder llevar la palabra del Señor cada vez más lejos, entonces haz clic en el primer comentario fijado y aprende, aunque seas un completo principiante. Recibe esta llamada. Y para ti que te interesan las curiosidades y sabias bíblicas, aquí dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira la descripción más precisa de Jesús. Fue hecha por el apóstol Pablo. Te quedarás impactado. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.